La casa en el confín de la tierra. William Hope Jackson. El hallazgo del manuscrito. Al oeste de Irlanda existe una pequeña aldea llamada Creighton. Está situada, solitaria, al pie de una colina. En torno a ella se extiende una inmensa zona desértica, por completo inhóspita, donde, aquí y allá, a trechos muy dispersos, pueden descubrirse las ruinas de alguna cabaña largo tiempo abandonada, sin techumbre, vacía. Toda la región está desnuda y despoblada. La misma tierra apenas cubre la roca que yace debajo, que es abundante, y emerge del suelo en crestas que adoptan la forma del oleaje. Sin embargo, a pesar de su desolación, mi amigo Tennyson y yo decidimos pasar allí nuestras vacaciones. Había sido él quien había visto este lugar por casualidad, el año anterior, en el curso de un largo viaje a pie, y había descubierto las posibilidades, para el pescador, de un riachuelo sin nombre que atraviesa las afueras de la aldea. He dicho que el río carece de nombre. Puedo añadir que ninguno de los mapas que he consultado hasta ahora traen el pueblo ni el pequeño río. Parecen haber escapado por completo a toda observación. En efecto, podían no haber existido nunca, a juzgar por lo que las guías corriente nos dicen. Es posible que esto pueda explicarse por el hecho de que la estación de ferrocarril más próxima, Ardrahan, está a unas 40 millas de distancia. Fue a primera hora de una cálida noche cuando mi amigo y yo llegamos a Creighton. Habíamos desembarcado en la estación de Ardrahan la noche anterior y habíamos dormido en unas habitaciones que alquilamos en la oficina de correos del pueblo. Salimos a la mañana siguiente, mal encaramados a uno de esos típicos coches para excursiones. Tardamos una jornada entera en efectuar ese viaje, por uno de los caminos más escabrosos que se puede imaginar, con el resultado de que estábamos agotados por completo y de mal humor. Sin embargo, teníamos que plantar la tienda y ordenar nuestras cosas antes de poder pensar en comer o en descansar. Así que nos pusimos a trabajar, ayudados por nuestro cochero, y no tardamos en tener montada la tienda en un pequeño trozo de terreno de las afueras del pueblecito, muy cerca del río. Luego, una vez guardadas todas nuestras pertenencias, despedimos al cochero, ya que debía emprender el regreso lo antes posible, diciéndole que volviese a recogernos a las 2 semanas. Llevábamos suficientes provisiones para todo este tiempo y el agua la podíamos coger del río. No necesitábamos combustible, ya que incluimos una pequeña estufa de aceite en nuestro equipo y el tiempo era cálido y agradable. Fue idea de Tennyson acampar en vez de buscar alojamiento en una de las casas. Como él dijo, no tenía gracia dormir en una habitación con una numerosa familia de robustos irlandeses en un rincón y el cochitril en otro, mientras una andrajosa colonia de gallinas y pollos distribuía arriba sus bendiciones de manera indiscriminada en un ambiente tan lleno de humo de carbón que te haría estornudar en cuanto metieras la cabeza por la puerta. Tennyson había encendido ahora la estufa y estaba ocupado en contar lonchas de tocino y echarlas en la sartén, así que cogí la olla y bajé al río por agua. En el camino tuve que pasar cerca de un grupo de lugareños que miraban con curiosidad, pero no de manera hostil, aunque ninguno me dirigió la palabra. Al volver con mi olla llena, pasé junto a ellos y tras dirigirles un saludo con un gesto de cabeza, al que contestaron de la misma manera, les pregunté al azar sobre la pesca, pero en vez de contestar, negaron en silencio y se quedaron mirándome. Repetí la pregunta y me dirigí de manera particular a un individuo alto y flaco que tenía junto a mí, pero tampoco obtuve respuesta. Entonces, el hombre se volvió a un camarada y le dijo algo con rapidez en una lengua que yo no entendí. De inmediato, toda la pequeña multitud empezó a parlotear, en lo que, al cabo de unos momentos, adiviné que era irlandés puro, sin parar de mirar hacia mí. Durante un minuto, quizá, hablaron entre sí. Luego el hombre al que me había dirigido se volvió hacia mí y me dijo algo.
Por la expresión de su rostro supuse que me preguntaba algo a su vez, pero ahora me tocó a mí negar con la cabeza, e indicarle que no comprendía qué era lo que quería saber. Y así nos estuvimos mirando el uno al otro hasta que oí a Tennyson gritarme que me diese prisa con la olla. Entonces, con una sonrisa y un gesto de cabeza, le dejé y la pequeña multitud sonrió y correspondió con otro gesto de asentimiento, aunque sus caras aún manifestaban perplejidad. Era evidente, reflexionaba yo mientras me dirigía a la tienda, que los habitantes de estas cabañas del páramo no sabían una palabra de inglés, y cuando se lo dije a Tennyson, este comentó que ya lo sabía, y más aún, que no era en absoluto un caso raro en esta parte del país, donde la gente vivía y moría a menudo en sus aisladas aldeas sin llegar a entrar jamás en contacto con el mundo exterior. Me habría gustado tener al cochero con nosotros, para que hubiese hecho de intérprete antes de marcharse, observé mientras nos sentábamos a comer. Les resultará muy extraño a las gentes de este lugar no saber siquiera a qué hemos venido. Tennyson resopló un asentimiento y a continuación se quedó callado durante un rato. Más tarde, una vez saciado nuestro apetito, empezamos a hablar e hicimos planes para la mañana siguiente. Luego, tras fumar un rato, cerramos las solapas de la tienda y nos dispusimos a dormir. ¿Crees que hay posibilidad de que estos individuos cojan algo?, pregunté mientras nos envolvíamos en nuestras mantas. Tennyson dijo que no lo creía, al menos mientras estuviéramos nosotros cerca, y mientras seguía con sus explicaciones pudimos cerrarlo todo, salvo la propia tienda, en el gran cofre que habíamos traído para guardar las provisiones. Coincidí con él, y no tardamos en dormirnos los dos. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y fuimos a bañarnos al río, después de lo cual nos vestimos y desayunamos. Luego sacamos nuestros sabillos de pesca y los revisamos. Ordenamos un poco los enseres del desayuno, los guardamos todo en la tienda y nos encaminamos hacia el lugar que mi amigo había explorado en su visita anterior. Durante el día tuvimos suerte en la pesca. Nos dedicamos a remontar con constancia la corriente y hacia el atardecer teníamos una de las más preciosas cestas de pescado que yo había visto en mucho tiempo. De regreso al pueblo, preparamos una buena comida con los trofeos del día, después de lo cual, tras seleccionar unos cuantos de los más bellos pescados para nuestro desayuno, regalamos el resto al grupo de aldeanos que se había congregado a respetuosa distancia para ver lo que hacíamos. Se mostraron de una manera inexpresable agradecidos y derramaron infinidad de bendiciones irlandesas, según me pareció a mí, sobre nuestras cabezas. Así pasamos varios días, regocijándonos con un espléndido deporte y con un enorme apetito que hacía justicia a nuestras capturas. Tuvimos la satisfacción de ver que los lugareños se mostraban muy serviciales y que no se habían atrevido a tocar nuestras cosas mientras estuvimos ausentes. Llegamos a Crackten un martes, y sería el domingo siguiente la ocasión en la que hicimos un gran descubrimiento. Hasta entonces habíamos ido siempre río arriba. Ese día, sin embargo, dejamos a un lado nuestras cañas, cogimos algunas provisiones y emprendimos una larga excursión en dirección contraria. El día era cálido y caminamos sin prisa, deteniéndonos hacia mediodía para almorzar sobre una gran roca plana próxima a la orilla del río. Después permanecimos sentados y fumamos un rato. Reanudamos nuestra marcha solo cuando nos cansamos de estar sentados. Caminamos durante quizá otra hora. Charlamos con agrado y tranquilidad sobre temas diversos e incluso en varias ocasiones nos detuvimos para que mi compañero, que es un poco artista, tomara ligeros apuntes de algún aspecto sorprendente del agreste paisaje. Y entonces, sin previo aviso, el río que seguíamos confundidos terminó de súbito y desapareció bajo tierra. «¡Dios mío!», dije. «¿Quién lo iba a suponer?». Y me quedé mudo de asombro. Luego me volví a Tennyson. Miraba con una expresión vacía en su rostro, el lugar donde el río desaparecía. Un instante después dijo: «Sigamos un poco. Puede que reaparezca otra vez. De cualquier modo, vale la pena comprobarlo».
Asentí, y reanudamos la marcha, una vez más, aunque un poco a la deriva, pues no sabíamos en qué dirección continuar nuestra búsqueda. Proseguimos durante 1 milla, tal vez. Luego Tennyson, que miraba a los alrededores con curiosidad, se detuvo y se protegió los ojos para hacerse sombra. «Mira», dijo al cabo de un momento, «¿no hay una bruma o lo que sea allá a la derecha, a la altura de aquella enorme roca?» Y señaló con la mano. Miré y 1 minuto después me pareció ver algo, aunque no estaba seguro, y se lo dije. «De todos modos», dijo mi amigo, «iremos hasta allí y echaremos un vistazo». Y emprendió la marcha en la dirección que había indicado conmigo detrás. Poco después nos adentramos en una zona de arbustos y coronamos la escarpada margen, desde la que descubrimos un paraje agreste lleno de árboles y vegetación. «Parece como si hubiéramos dado con un oasis en este desierto de piedra», murmuró Tennyson mientras contemplaba el panorama con interés. Luego se quedó callado, con los ojos fijos, y yo también miré, pues de algún punto del centro de la boscosa depresión se elevaba en el aire quieto una gran columna de bruma o agua pulverizada, sobre la que incidía el sol que componía innumerables arcoíris. «¡Qué maravilloso!», exclamé. «Sí», convino Tennyson pensativo. «Debe de haber una catarata o algo parecido allí. Quizás sea nuestro río que sale a la luz otra vez. Vamos a ver». Nos abrimos paso pendiente abajo. Nos internamos entre los árboles y matorrales. Los arbustos formaban una maraña espesa y los árboles se cerraban por encima de nosotros de forma que el lugar resultaba desagradable y sombrío. Pero no estaba lo bastante oscuro como para ocultarme el hecho de que muchos de los árboles eran frutales y que, aquí y allá, podían distinguirse vagos vestigios de un cultivo desaparecido hacía mucho tiempo. De tal modo que se me ocurrió que nos abríamos paso en la lujuriante maraña de un inmenso y antiguo jardín. Se lo dije así a Tennyson, y coincidió en que, en efecto, todo indicaba que era así. ¡Qué lugar tan tétrico y oscuro! De alguna manera, mientras avanzábamos, se apoderó de mí poco a poco la sensación extraña ante la silenciosa soledad y abandono del viejo jardín, y tuve un escalofrío. Uno podía imaginarse extraños seres que acechaban entre los espesos arbustos, mientras, en la misma atmósfera del lugar, parecía percibirse algo pavoroso. Creo que Tennyson era consciente de esto también, aunque no decía nada. De repente nos detuvimos. A través de los árboles había llegado a nuestros oídos un rumor distante. Tennyson se inclinó hacia adelante y prestó atención. Ahora lo pude oír con mayor claridad. Era continuo y áspero, una especie de rugido ronco que parecía provenir de muy lejos. Experimenté una vaga, indescriptible sensación de nerviosismo. ¿En qué clase de lugar nos habíamos metido? Miré a mi compañero para ver qué pensaba, pero su cara solo reflejaba perplejidad. Y entonces, mientras leía en su semblante, afloró en él una expresión de comprensión y asintió con la cabeza. «Es una catarata», exclamó con convicción. «Ahora reconozco el ruido». Y empezó a abrirse paso vigoroso entre los matorrales, en dirección al rumor. A medida que avanzábamos, el ruido se hizo más claro, lo que indicaba que caminábamos directo hacia él. Sin variación alguna, el rugido creció y creció, más cerca cada vez, hasta que, como comentó Tennyson, casi pareció brotar de debajo mismo de nuestros pies, aunque seguíamos rodeados de árboles y de matorrales. «¡Cuidado!», me gritó Tennyson. «¡Mira dónde pisas!». De pronto salimos de entre los árboles a un gran espacio despejado donde, a menos de 6 pasos de nosotros, se abría la boca de un colosal precipicio desde cuyas profundidades parecía emerger el ruido junto con la continua nube de agua pulverizada que habíamos divisado desde lo alto del lejano ribazo.
Durante un minuto entero permanecimos en silencio mientras contemplábamos embobados el espectáculo. Luego mi amigo avanzó con cautela hasta el borde del precipicio. Lo seguí y nos asomamos juntos, en medio de una nube hirviente, a una catarata monstruosa de agua espumeante que saltaba desde el costado del precipicio a una treintena de metros por debajo de nosotros para reventar en el fondo. «¡Dios mío!», exclamó Tennyson. Yo guardé silencio, impresionado. El espectáculo era grandioso y sobrecogedor, aunque esta última cualidad se me hizo más patente después. Luego alcé los ojos hacia el otro lado del precipicio. Allá, por encima de la nebulosa, se erguía una oscura silueta. Parecían restos de unas ruinas enormes. Toqué a Tennyson en el hombro. Este miró sobresaltado en torno suyo y yo le señalé la silueta. Su mirada siguió mi dedo y sus ojos se iluminaron con un súbito destello de excitación en el momento en que tropezaron con ella. «¡Vamos!», gritó por encima del tumulto. «Le echaremos un vistazo. Hay algo raro en este lugar, lo siento hasta los huesos». Nos pusimos en marcha y rodeamos el borde de aquella especie de cráter. A medida que nos acercábamos a este nuevo lugar, comprobé que no me había equivocado en mi primera impresión. Sin duda alguna, era parte de las ruinas de un edificio. Sin embargo, ahora veía que no estaba construido en el borde del abismo, como había supuesto al principio, sino que estaba encaramado casi en el último extremo de un gigantesco espolón rocoso que sobresalía unos 15 o 20 metros por encima del abismo. De hecho, el mellado montón de ruinas se encontraba suspendida en el aire. Al llegar al otro lado, nos dirigimos hacia el saliente del espolón y debo confesar que experimenté una insoportable sensación de terror al asomarme desde aquella vertiginosa cornisa a las oscuras profundidades que estaban debajo de nosotros, de las que se elevaban el tronar de la catarata y el sudario de agua polvorienta. Al llegar a las ruinas, trepamos con cautela a su alrededor y, en el extremo más alejado, nos tropezamos con un montón de piedras y bloques desprendidos. Tras examinar con minuciosidad estos restos, comprendí que eran parte del muro exterior de alguna construcción prodigiosa. Era un muro demasiado grueso y edificado de manera sólida. Sin embargo, ni se me ocurría qué función pudo desempeñar en semejante sitio. ¿Dónde estaba el resto de la casa o castillo o lo que hubiese sido? Regresé a la parte exterior del muro y de aquí al borde del precipicio. Dejé que Tennyson hurgara de manera sistemática entre el montón de piedras y escombros del otro lado. Empecé a examinar la superficie del terreno, cerca del borde del abismo, para averiguar si quedaban más restos del edificio al que, como era evidente, pertenecían esos restos. Pero, aunque lo hice con el mayor cuidado, no pude descubrir vestigio alguno que indicara que se había alzado un edificio en este lugar, de modo que me sentí más confundido que nunca. Entonces oí el grito de Tennyson, que llamaba emocionado, y eché a correr sin demora por la colina rocosa de las ruinas. Primero pensé que se había hecho algo. Luego se me ocurrió que quizá había descubierto algo. Llegué a la pared desmoronada y di la vuelta a su alrededor. Encontré a Tennyson de pie delante de una pequeña excavación que había hecho entre los escombros. Le quitaba el barro a algo parecido a un libro, muy arrugado y deteriorado, y abría la boca de modo intermitente para rugir mi nombre. Tan pronto como vio que ya había llegado, me tendió el botín diciéndome que lo guardara en mi mochila, mientras él continuaba sus excavaciones. Lo hice así, aunque no sin deslizar antes mis dedos entre sus páginas y notar que estaban repletas de una escritura cuidadosa, anticuada, por completo legible, salvo en una parte que tenía las páginas casi del todo estropeadas. Estaban embarradas y arrugadas como si hubiera quedado doblado por esa parte. Según me dijo Tennyson, así era como lo había encontrado y el deterioro se debía, sin duda, al derrumbamiento de la construcción sobre dicha parte abierta. Sin embargo, aunque parezca extraño, el libro estaba bastante seco, lo que imagino se debía a haber estado muy bien enterrado entre las ruinas. Después de poner a salvo el libro, bajé y eché una mano a Tennyson en su autoimpuesta tarea de excavar.
Sin embargo, a pesar de que trabajamos con diligencia más de 1 hora, revolviendo la pila de piedras y cascotes amontonados, solo dimos con unos trozos de madera que podían haber sido parte de un escritorio o mesa. Así que dejamos de buscar y retrocedimos por la roca hasta la seguridad del terreno firme. Enseguida dimos un rodeo completo al colosal abismo que, según pudimos observar, tenía la forma de un círculo casi perfecto, salvo en el lugar donde sobresalía el espolón rocoso coronado por las ruinas, el cual rompía la simetría. El abismo, como comentó Tennyson, no parecía otra cosa que una gigantesca sima o pozo que penetraba a profundidad en las entrañas de la tierra. Durante algún tiempo más miramos a nuestro alrededor. Descubrimos un espacio despejado al norte del precipicio y dirigimos nuestros pasos en esa dirección. Allí, a unos centenares de metros de la boca del imponente pozo, encontramos un gran lago de aguas silenciosas, es decir, silenciosas salvo en un lugar donde había un constante burbujeo y gorgoteo. Ahora, lejos del ruido de la ensordecedora catarata, pudimos oírnos el uno al otro sin tener que gritar a voz en cuello y le pregunté qué pensaba del lugar. Por mi parte le dije que no me gustaba y que cuanto antes nos marcháramos mejor. Él asintió y miró de manera furtiva hacia el bosque que habíamos dejado atrás. Le pregunté si había visto u oído algo. No contestó, pero se quedó callado a la escucha y yo guardé silencio también. De repente habló. «¡Mira!», dijo con viveza. Lo miré a él. Enseguida me volví hacia los árboles y arbustos mientras contenía el aliento de manera involuntaria. Transcurrió 1 minuto de tenso silencio, sin embargo, no pude oír nada y me volví a Tennyson para decírselo, y entonces, cuando ya había abierto la boca para hablar, se oyó un extraño lamento en el bosque a nuestra izquierda. Pareció prolongarse entre los árboles. Hubo luego un susurrar de hojas y luego silencio. Tennyson se echó a hablar acto seguido. Me puso la mano en el hombro. «Vayámonos», dijo, y caminó con lentitud en la dirección en la que la espesura de los árboles y matorrales parecía menos densa. Mientras le seguía, observé de repente que el sol estaba cerca del horizonte y que había en la atmósfera un frío glacial. Tennyson no dijo nada más, sino que anduvo sin aminorar la marcha. Ahora avanzábamos entre los árboles y yo miraba a mi alrededor, nervioso, pero no se veía nada, salvo ramas inmóviles, troncos y arbustos enmarañados. Caminamos. Ningún ruido quebraba el silencio, a no ser el ocasional chasquido de alguna ramita bajo nuestros pies o nuestro paso. Sin embargo, a pesar de la quietud, iba yo con la horrible sensación de que no estábamos solos, y me pegué tanto a Tennyson que le pisé 2 veces los talones. En 2 minutos llegamos a los confines del bosque y salimos al fin a la desnudez roqueña del campo. Solo entonces fui capaz de desechar el miedo opresivo que me había dominado en el interior de aquella floresta. Y mientras nos alejábamos, me pareció oír otra vez un lamento lejano, y me dije a mí mismo que era sin duda el viento, aunque esa tarde no había soplado la más leve brisa. Ahora Tennyson empezó a hablar. «Mira», dijo con decisión, «no pasaría yo una noche en ese lugar ni por todo el oro del mundo. Reina algo impío, diabólico. Lo he sentido de pronto, justo después de que hablaras. Me ha parecido que el bosque estaba lleno de seres perversos. ¿A ti también?» «Sí», contesté, y miré hacia atrás, pero ahora el bosque estaba oculto por una elevación del terreno. «Tenemos el libro», dije, y puse una mano sobre la mochila. «¿Lo has guardado bien?», preguntó con un súbito acceso de ansiedad. «Sí», respondí. «Tal vez», prosiguió mi amigo, «nos enteremos de algo por él cuando volvamos a la tienda. Será mejor que nos demos prisa. Nos queda aún un largo camino y no quisiera que nos cogiera aquí la noche». 2 horas más tarde llegábamos a la tienda y acto seguido nos pusimos a preparar la cena, pues no habíamos comido nada desde nuestro almuerzo.
Terminada la cena, recogimos las cosas y encendimos nuestras pipas. Entonces Tennyson me pidió que sacara el manuscrito de la mochila. Así lo hice. Y como no podíamos leer los dos al mismo tiempo, sugirió que lo leyera yo en voz alta. Y procura, me previno, al tener conocimiento mis tendencias, no saltarte la mitad del libro. Aunque de haber tenido él idea de su contenido, se habría dado cuenta de lo innecesaria que era tal advertencia, por esta vez al menos. Y allí, sentados en la abertura de nuestra pequeña tienda, empecé el extraño relato de la casa en el confín de la tierra, pues tal era el título del manuscrito, que ahora se narra en las páginas siguientes.